Sexta legislatura de la Cámara de Diputados y la Comisión de Economía, Comercio, Competitividad les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La industria automotriz en México. Encabezan este evento el diputado Miguel Ángel Salim Ayé, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. El ingeniero Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, AMDA. El diputado Luis Miranda Barrera, integrante de la comisión. La diputada Patricia Jiménez Delgado. El diputado José Alejandro Aguilar López, integrante de la comisión. Y nos acompaña también el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Por parte de la AMDA nos acompañan Fernando Lascurain Farrell, director general de AMDA. Pedro Zorrilla Velasco, consejero independiente de AMDA. Juan Pablo Calderón Patiño, de Relaciones Interinstitucionales de AMDA. Jaime Romero Hernández, enlace legislativo de AMDA. Gil Esberdín Florman, consejero de AMDA. Víctor Manuel Mena Meneses, presidente de Comité de Asociaciones Estatales de AMDA. Juan Manuel Arriaga Albarán, tesorero de AMDA. Y Miguel Ángel Camarena Ramos, de Comunicación Social de AMDA. Asimismo, nos acompaña la doctora Verónica Orendain, directora general de Voz Ediciones. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Para iniciar esta presentación, escucharemos el mensaje de inauguración a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Ayé. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Guillermo, muchas gracias por estar acá con nosotros y principalmente por seleccionar el Congreso para la presentación de este magnífico libro de ustedes de los 80 años del AMDA. Gracias, y esta es tu casa, Guillermo. Y a mis compañeros diputados y diputadas, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Estimados miembros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, AMDA, diputadas y diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y distinguidos invitados que nos acompañan. Me honra profundamente participar en esta presentación del libro La industria automotriz de México, una obra conmemorativa que rinde tributo a 80 años de la industria de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores desde su fundación en 1945. La AMDA ha sido piedra angular en el desarrollo de una red comercial que hoy cubre la totalidad del territorio nacional. Representa a más de 70 marcas y genera cerca de 175,000 empleos directos. Al celebrar su 80º aniversario, no es solo un ejercicio de memoria, sino una oportunidad para reconocer su influencia en la economía mexicana y su papel en la consolidación de uno de los sectores industriales más potentes de nuestro país. Hace 8 décadas concluía la Segunda Guerra Mundial. Este hito
dio paso a un nuevo orden internacional. Nacieron las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, y con ellos una hegemonía norteamericana que marcó el rumbo de la economía global durante más de medio siglo. El dólar se convirtió en divisa de referencia, las cadenas de valor se internacionalizaron y la apertura comercial se volvió paradigma. Hoy, en el 2025, no podemos ignorar que ese orden está en transformación. La economía estadounidense, aunque sigue siendo poderosa, enfrenta una competencia de crecimiento particularmente de China. La relevancia de los organismos unilaterales está en cuestionamiento. Nos enfrentamos a un mundo multipolar, con nuevos desafíos tecnológicos, ambientales y geopolíticos. Este cambio de era impone la necesidad de repensar nuestra estrategia de productos y comercios. En este nuevo contexto, la industria automotriz mexicana representa un pilar estratégico. Su relevancia no es menor. Aporta cerca del 4% del PIB nacional y el 20% del PIB manufacturero. Genera más de 980,000 empleos directos y alrededor de 4.9 millones indirectos. Y en el 2024, sus exportaciones superaron los 95,000 millones de dólares. La red de distribuidores agrupada a la AMDA representa más de 2,600 agencias de todo el país, con presencia en las 32 entidades federativas, lo que genera un entorno de empleo formal, servicio de postventa y profesionalización del comercio vehicular. Tan solo en el 2023, el sector comercializó más de 1.4 millones de vehículos nuevos, lo cual también se tradujo en ingresos fiscales por concepto del ISAM, que rebasaron los 22,000 millones de pesos. En términos de producción, México ocupa el sexto lugar mundial. Nuestra capacidad de ensamblaje, la infraestructura logística, el talento humano y la integración comercial con América del Norte nos convierte en otra clave dentro del ecosistema de la automotriz global. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ha sido el marco que ha permitido consolidar una región altamente integrada. Hoy, el 86% de nuestras exportaciones tiene como destino a estos dos socios, particularmente en el sector automotriz. El 75% de los vehículos de carga y el 40% de las autopartes importadas por Estados Unidos provienen de México. Sin embargo, la política arancelaria del gobierno estadounidense, encabezado nuevamente por el presidente Donald Trump, reintroduce el fantasma del proteccionismo. Las recientes órdenes ejecutivas que amenazan con imponer aranceles del 25% a productos mexicanos y que solo se encuentran en suspensión temporal, suponen un riesgo sistemático para nuestra economía, particularmente si se materializa durante la próxima revisión del TEMEC en el 2026. Según estudios recientes, de materializarse dichos aranceles, el PIB de México podría caer hasta en 2 puntos porcentuales. Las consecuencias irían desde la pérdida de empleos hasta la reubicación de plantas productivas. A esto se suma la creciente competencia de productos de origen chino, cuya participación en el mercado interno mexicana ha aumentado de forma exponencial. Como presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, reconozco la importancia de los esfuerzos legislativos encaminados a fortalecer y proteger la industria automotriz mexicana. En los próximos meses comenzaremos el análisis de diversas iniciativas vinculadas con la industria automotriz, mismas que han sido presentadas por diversos grupos parlamentarios, a los cuales quisiera hacer referencia solo a 2. Está la propuesta del partido de Morena en relación con una regulación mucho más estricta para garantizar que los proveedores no ofrezcan vehículos sin certificación de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas
en materia de seguridad y calidad, así como garantizar el cumplimiento de los estándares en estas materias. Asimismo, el Partido Acción Nacional ha presentado la iniciativa para expedir la Ley General de Fomento, Protección y Desarrollo de la Industria Automotriz y su cadena de valor, una propuesta legislativa que busca consolidar un marco normativo integral que busque incertidumbre, que fomente la inversión, que estimule la integración de proveedores nacionales y que promueva la electromovilidad. De manera personal, como diputado federal, presenté la semana pasada un punto de acuerdo para que la Secretaría de Economía, a través del secretario Marcelo Ebrard, analice la viabilidad de incrementar el arancel del 20 al 25% para los vehículos que están siendo importados desde China y vendiéndose en México, lo que es coherente con una visión de desarrollo productivo del país, con innovación nacional, mayor integración regional y beneficios directos para el empleo y la economía mexicana, aquellos vehículos de los cuales hoy sus plantas no están en este país. Estas propuestas, junto con muchas otras de los demás grupos parlamentarios, muestran que desde este Poder Legislativo estamos plenamente convencidos de que en el futuro de la industria automotriz se juega en tres frentes: certidumbre jurídica, competitividad y sostenibilidad ambiental. Para concluir, quiero señalar que a 80 años de su fundación, la AMDA no solo es un sector económico, es un testigo y protagonista de la transformación del México moderno, de un país agrario, de un país, de una nación industrializada, de un comercio cerrado a un mercado abierto, de un proveedor, de una proveeduría marginal y un eslabón clave para las cadenas globales. La historia de la AMDA y de nuestra industria automotriz es también la historia de cómo mexicanos nos adaptamos, innovamos y resistimos. Con motivo de este 80 aniversario, quiero decir que mi compromiso como presidente de la Comisión de Economía es clara: trabajar para que las políticas públicas, la legislación y los acuerdos comerciales fortalezcan y no debiliten a una de las industrias que más empleos, ingresos y futuro generan para México. Muchas felicidades a la AMDA por sus 80 años y enhorabuena por la presentación de este libro. Sean todos bienvenidos y aquí estamos a tus órdenes, mi querido Memo. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, diputado. Damos la bienvenida a la diputada Rocío López Gorosabe, integrante de la comisión. A continuación, escucharemos la exposición a cargo del ingeniero Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, AMDA. Adelante, por favor. Muy buenos días. Agradezco profundamente la anfitrionía en esta casa de todos los mexicanos, la Cámara de Diputados, del diputado Miguel Ángel Salim Ale, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Saludo con respeto a los diputados, diputadas Laura Cristina Márquez, Luis Miranda, Patricia Jiménez, la diputada Rocío López, el diputado José Alejandro Aguilar y el diputado Héctor Jaime Ramírez. Para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que me honro en presidir, es verdaderamente motivo de orgullo y de compromiso estar presente esta mañana para continuar con la conmemoración de los 80 años de vida institucional de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Y qué mejor motivo para conmemorar que presentar ante todos ustedes dos ediciones que ven la luz con motivos muy especiales. El primero al que me habré de referir, la industria automotriz en México, historia de la producción, distribución y exportación de vehículos,
y un segundo libro que recoge justo lo que ha sido la historia a través de sus forjadores de los 80 años de AMDA. Permítame, antes de hacer algunas reflexiones en concordancia con las que ha realizado el diputado Salim respecto a la actualidad de nuestra industria, dar lectura a unas muy breves líneas que dan entrada a la presentación del libro La industria automotriz en México. ¿Cómo resumir 80 años de colaboración, innovación y transformación en una sola palabra? La respuesta es celebración. Celebramos no solo el recorrido histórico de la producción, distribución y exportación de vehículos en México, sino también la contribución invaluable de todos aquellos que han hecho posible esta historia de éxito. Empresarios visionarios, líderes gubernamentales y, por supuesto, consumidores exigentes que han impulsado cada avance. Este libro, La industria automotriz en México, historia de la producción, distribución y exportación de vehículos, no es solo una recopilación de datos y fechas. Es una memoria viva de las transiciones, desafíos y triunfos que han moldeado al sector automotor en México. ¿Qué mejor manera de entender el presente y anticipar el futuro que recordando los hitos y momentos decisivos que nos trajeron hasta aquí? Este ejercicio de memoria nos invita a detenernos, a reflexionar y a reconocer que cada paso dado ha sido resultado de la colaboración entre múltiples actores. Y estas líneas que fueron escritas a finales del 2024, sin la intención de ser premonitorias de lo que hoy, al cierre del mes de abril, estamos enfrentando, nos dan pauta para enarbolar una vez más, y déjenmelo decir con satisfacción, el acierto de nuestra institución de haber decidido realizar esta publicación bajo la conducción, la coordinación de la maestra Verónica Orendain, directora de Voz Ediciones y una experta en economía, en gestión pública y, por supuesto, en la publicación editorial. Cuando decidimos adentrarnos en este gran reto de recopilar la historia de la industria automotriz en México, lo hicimos primero por la significancia, que no repetiré, que ya ha dado el diputado Salim, de lo que es la industria automotriz, el sector automotor en su sentido más amplio, como motor económico y de desarrollo regional para México en las últimas décadas, y el haber dado cuenta de que en nuestras múltiples búsquedas de información para justificar nuestras presentaciones, nuestros escritos, nuestros fundamentos de solicitud de política pública, no encontrábamos dentro del acervo bibliográfico en el país una publicación que recopilara en un solo tomo justo lo que pretendimos realizar, la historia de la industria automotriz en México. Reto mayúsculo, plasmar en pocas hojas, a pesar de que no es una edición menor, 404 páginas, lo que son poco más de 100 años de la historia de la industria automotriz en México. Hemos pasado de un mercado que se forjaba en el México post-revolucionario, a la par de definir nuestra identidad nacional, nuestro sistema político, nuestro acuerdo como Estado nacional, también ir fincando el rumbo del desarrollo económico fincado al igual que en la mayor parte
de los países en ese contexto histórico de las primeras dos décadas del siglo XX en forjar una industria local, en forjar una clase empresarial local. Y hoy, casi 100 años después, lo que tenemos es una industria automotriz que está ocupando entre el sexto y el quinto lugar como productor global de vehículos y que ha sido motor también para cambiar el rumbo económico de México. Cuando a quienes ya hemos llegado a las 6 décadas de edad, recordamos el México de los 70s, el México de los 80s, monodependiente en el rubro de exportación del mercado petrolero, hoy vemos la diversidad y la potencia manufacturera que tiene como eje a la industria automotriz y es un México completamente diferente. Tenemos una gran ventaja de haber encontrado un modelo de producción con apertura para satisfacer los requerimientos del mercado interno, con fortaleza para poder exportar y que hoy nos colocan justo como uno de los principales, no únicamente productores, sino exportadores de vehículos en el mundo. Y déjenmelo poner en contexto. El año pasado cerramos casi con 4 millones de vehículos ligeros producidos en nuestro país. Y nuestro mercado interno fue solo de 1,5 millones. No es un tema menor, somos el 12º mercado más importante en el mundo. Tengamos cuidado cuando deseamos algo porque corremos el riesgo de que se nos convierta en realidad. En los últimos meses y ante esta coyuntura, en el cambio de paradigma en la relación con Estados Unidos, mucho se habla de volcarnos hacia el mercado interno. Lo tenemos que hacer, es una tarea pendiente, pero lo tenemos que hacer de una forma inteligente. Tenemos que abrir el debate nacional para encontrar las mejores vías de seguir teniendo lo mejor de lo que hemos desarrollado. No perder de vista el rol fundamental de México como potencia manufacturera y exportadora, pero también seguir aprovechando la amplia potencia que nos da un mercado interno con un bono demográfico, con muchas necesidades no satisfechas y que no hemos atendido lo suficiente. Y déjenmelo poner en contexto. Brasil, que en las últimas semanas suena como un referente de hacia dónde debemos de orientar nuestras políticas públicas, cerró el primer trimestre de este 2025 con una producción de apenas poco más de 500,000 de unidades, con una venta local muy parecida. En el mismo periodo, México produjo 973,485 unidades, de las cuales exportamos el 80%, 776,000 vehículos, y nuestro mercado interno, con buenos resultados todavía al cierre del primer trimestre, apenas fue superior a 370,000 unidades. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas cifras? Que Brasil, con un mercado y una población que casi duplica al nuestro, tiene una producción que apenas llega a la mitad de la nuestra. ¿Por qué? Porque Brasil, casi el 80% de su producción es consumo local. Y lo poco que exporta, en términos relativos, lo dirige al Mercosur, al resto de Latinoamérica, y muy poca producción brasileña encuentra lugar en los mercados más exigentes del mundo, donde los vehículos mexicanos encuentran la reputación forjada a través de la mejor calidad
dentro de la industria automotriz, producto de lo que han significado la gestación de un ecosistema con la participación de ingenieros, de técnicos, de ejecutivos y, por supuesto, de obreros mexicanos. No somos un país maquilador, no somos únicamente un país ensamblador. Tenemos actualmente una creciente participación de centros de ingeniería. Todas las armadoras o las más relevantes tienen en México un centro de desarrollo de ingeniería, al igual que las principales productoras de autopartes, y eso nos genera la ruta a seguir. ¿Y por qué decía yo de tener cuidado de que no se vayan a convertir nuestros deseos en realidad? Porque el modelo de retornar a un mercado cerrado en el que privilegiamos únicamente la producción local, agotemos las negociaciones inteligentes para mantener abiertos los canales de exportación, nos pueden llevar a que nuestra industria automotriz en unos pocos años se reduzca a la mitad. Si únicamente estemos pensando en que vamos a atender el mercado interno. Lo que necesitamos son reglas claras, incentivos para incrementar la participación de la producción local en el mercado interno. De nueva cuenta, la producción que tenemos en México, más del 80% destinada a la exportación y del total casi el 70% destinado a la exportación a Norteamérica, tiene en el mercado interno una complementariedad a partir de importaciones. Importaciones que han surgido a partir de la red de tratados comerciales firmados por México y que le han permitido al consumidor mexicano acceder a vehículos dentro del nivel de precio acorde a nuestro poder adquisitivo, con el equipamiento y las características técnicas más competitivas en el entorno global. Hace 10 años, la principal proveeduría de México en materia de vehículos ligeros provenía de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina. Hace 5 años, nuestro principal proveedor fue India. Hoy en día, nuestro principal proveedor es China. Y eso lo hemos transitado a partir justo de encontrar en cada momento la mejor opción para seleccionar el portafolio de vehículos que mejor satisfagan los requerimientos de los consumidores mexicanos, a la par que destinamos casi el 80% a exportar vehículos de mayor valor agregado a mercados maduros y con mayor poder adquisitivo. En comparación con lo que ocurre, y de nueva cuenta traigo a colación el ejemplo de Brasil, en México un vehículo marca, modelo, versión en las mismas condiciones que lo que se ofrece en Brasil, el precio al consumidor final puede estar 30-40% menos que lo que paga un consumidor brasileño. Y esto no es otra cosa que la alineación de políticas públicas, en el caso de Brasil, proteccionistas, con altos aranceles, con limitaciones para la competencia y que finalmente recaen en quien todo lo termina pagando, que son los consumidores. Los mismos consumidores que hoy en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más en la adquisición de vehículos importados procedentes del resto del mundo y un arancel determinado, modelo, versión, de forma particular para aquellos que son abastecidos por México y Canadá. Y que sea cual sea finalmente la tasa que terminen pagando los vehículos hechos en México, representarán una dificultad mayor para los consumidores realizar su adquisición. Y por lógica económica, eso tendrá que repercutir
en una disminución de la demanda que nos llevará a ajustar los niveles de producción, de compra de partes y componentes en la red de proveeduría y enfrentar una disminución en el empleo. De manera realista tenemos que tomar los datos que están puestos sobre la mesa para tomar decisiones de manera coordinada entre la industria automotriz, el gobierno de la República, los gobiernos estatales y por supuesto la representación en el Congreso en ambas cámaras. Apoyamos de manera sólida, decidida, sin contrapisas, la conducción que ha hecho en esta relación con Estados Unidos la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Apoyamos sin duda alguna la conveniencia de fortalecer la integración regional en Norteamérica como si no la única, la principal herramienta de gestión en esta transición tecnológica global, en este reacomodo geopolítico en que nos encontramos para la región de Norteamérica. La respuesta ante estos retos es más integración y confiamos en que finalmente la renegociación del TEMEC nos consolide en esa ruta en beneficio de la economía de Estados Unidos, de Canadá y por supuesto lo que más nos importa, en beneficio de México. El Plan México y los anuncios que ha prefigurado la presidenta Sheinbaum apuestan por incrementar la manufactura de vehículos para el consumo interno. Es una medida necesaria, es una línea de política pública que tiene margen para poder aprovechar el espacio que habrá de quedar disponible ante la disminución de las exportaciones a Estados Unidos. Sí, no tengo duda de ello, pero tenemos que tener una orientación clara de que a la par de tener la capacidad de producir vehículos adecuados al poder adquisitivo de los consumidores mexicanos, generemos los incentivos de política pública para que también se encuentre acompañada la decisión del consumidor en favor de lo hecho en México. Y por eso hago un respetuoso llamado a esta soberanía para que sin miedo revisemos la fiscalidad del mercado automotor en México. La hacienda pública, federal y local, de manera histórica, ha visto en el mercado automotriz únicamente una caja de recaudación sin generar un acompañamiento integral de estímulo a la producción y al desarrollo. Desde el 2008 se encuentra vigente la deducción en la adquisición de vehículos topada a 175,000 pesos en 5 ejercicios. 175,000 pesos del 2008, hoy, cuando menos, deberían de estar en 450,000 pesos el monto que se permita deducir. El ticket promedio de la venta de un vehículo en México hoy en día ronda 540,000 pesos. Y esto genera una sinergia favorable para poder renovar la flota de las empresas y genera un estímulo para incentivar el pago correcto de impuestos de las personas físicas con actividad empresarial. Y esto, a la par, puede acompañarse con una diferenciación para los vehículos hechos en México, en la que de manera temporal, en un espacio de 3, de 4 años, que requiere la maduración de un cambio de modelo de producción, la deducción contra el impuesto sobre la renta para los vehículos hechos en México
sea inmediata. Asimismo, necesitamos tener una decisión clara. ¿Qué es lo que queremos para México? Queremos un parque vehicular seguro, un parque vehicular que garantice la eficiencia, la competitividad, o queremos democratizar el acceso a la contaminación y a la inseguridad. La chatarrización que hemos observado a partir de enero del año 2022 con el decreto que fomenta la regularización del contrabando automotriz ha llegado a límites insospechados. En este periodo de tiempo se han regularizado 8 vehículos chatarra por cada 10 vehículos nuevos vendidos. Y hemos contribuido como país, abrazando esta decisión, a fortalecer las finanzas del crimen organizado, que es quien controla la introducción, la protección y el tráfico de estos vehículos. Por eso no me resta más que invitarlos a que tomen un tiempo para leer esta publicación, reflexionar de nueva cuenta sobre la importancia que tiene la industria automotriz en México, y sentidamente les hago una invitación para que profundicemos los espacios de diálogo, de análisis, para pensar México, y que acompañemos lo mejor de los esfuerzos que se están realizando desde el gobierno de la República para modernizar nuestra relación económica con Estados Unidos, pero insisto, sin perder de vista un análisis integral en el que participemos todos. Por muy buenos deseos, por muy buenas intenciones que tenga el Poder Ejecutivo, no podemos dejar de tomar en cuenta, y como lo mencionamos en esta publicación, México somos todos, México nos necesita a todos, y necesitamos también participar en la toma de decisiones junto con el Congreso, con los gobiernos estatales y por supuesto con los organismos de representación empresarial que queremos lo mejor para nuestro país, como todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, y muchas gracias, diputado, por tu compañía en todo lo que ha sido las gestiones que la industria y en particular la AMDA ha realizado en esta legislatura. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rosales. Damos la bienvenida a las diputadas Mónica Álvarez Demer y Gloria Núñez Sánchez, secretarias de la comisión. Bienvenidas, diputadas. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Verónica Oranday, editora del libro. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Okay, gracias. Muy buenas días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por este honor tan grande, señor diputado, la propia comisión, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, por estar en este momento compartiendo esta celebración, porque creo que en el fondo el verdadero corazón de cualquier esfuerzo es celebrar el hecho de que tenemos una industria, que tenemos algo de que sentirnos muy orgullosos, y también algo en lo que podemos reflexionar en estos momentos tan pertinentes para discusión y para la reflexión de la importancia relativa que tiene el sector automotor en nuestro país y en la región de Norteamérica. Yo quisiera hacer uso del tiempo para platicar un poco sobre la estructura del libro que hoy nos ocupa,
y en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, que es hoy 23 de abril, que no creo que hayamos escogido una fecha más pertinente que la del día de hoy. Quisiera decir que la industria automotriz es un complejo sistema de variables que tienen por lo menos 3 elementos distinguibles: el tiempo, con el pasado, el presente y el futuro de esa industria; el proceso mismo de la creación de la industria, que es la distinción entre la manufactura, que genera la producción de los vehículos y por consecuencia la exportación, y el otro elemento, que es la distribución de una serie de productos a un mercado doméstico que honrosamente los distribuidores en México cumplen y siguen. Y por último, los actores. Hay actores empresariales, hay actores como consumidores y hay actores sumamente relevantes como el poder, como el gobierno en todos sus niveles, que permiten que esta industria exista. Con todas estas variables se podrán imaginar que hablar de la industria automotriz es hablar de un sistema muy complejo. Es hablar de una serie de condiciones que hacen que el mercado y que la industria sea muy sofisticada, muy demandante y también con muchas amenazas, así como con oportunidades. Por tanto, el libro se vuelve un gran instrumento de navegación para tratar de entender todos estos actores, elementos y temas temporales que lo conforman. Hablamos de política pública, hablamos de las condiciones de mercado, hablamos también de estos actores que dieron sentido tanto a la industria local como al mercado de consumo de estos bienes. Y luego también, como han mencionado ya los oradores que me preceden, la apertura de México a competir a los mercados internacionales, en donde en tan solo 30 años la industria se transformó y dejó de ser una industria incipiente para convertirse en un jugador absolutamente relevante, que todo lo que se haga en México tendrá consecuencias en esos mercados. Entonces, la historia de este libro, que a su vez funciona como un espejo del libro conmemorativo de los 80 años de la asociación, hacen ese diálogo para entender qué ha sido la industria en México. Y esta industria ha sido fascinante, y es una industria prometedora, y es una industria que necesita ser cuidada, ser atendida y también permitirle que crezca con las propias fuerzas de las que está hecha, que es la propia economía. Por tanto, para nosotros, desde Voz Ediciones, ha sido un enorme placer coordinar a los autores y a todos los que participaron en la creación del libro, que déjenme decirle que se hace con testimonios de más de 60 actores relevantes de todos los ámbitos, de la parte empresarial, de la parte gubernamental, de política pública, de la parte legislativa y sobre todo de los empresarios que se atrevieron a entender que México tenía una gran oportunidad para crear esta industria. No nos queda más que celebrar, y la celebración, creo, más digna para un libro es leerlo. Por tanto, los invitamos a que hagan eso. Gracias por el espacio y su tiempo. Muchas gracias, doctora. Siguiendo con el programa, cedo el uso de la voz al diputado Miguel Ángel Salim Allé, presidente de la comisión. Adelante, diputado. Muchas gracias, Verónica. Yo quisiera cederle el uso de la voz a mis compañeras y compañeros diputados. Si tuvieran algún comentario, si tuvieran algún tema que comentar, con mucho gusto está el micrófono abierto para ustedes. Sí, Luis. Sí, adelante, diputada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Primero, agradecerte, presidente, por la invitación y de igual manera darle la bienvenida aquí en la Cámara de Diputados al señor Guillermo, a quien el día de hoy nos ha expuesto justamente el libro de quien yo también comparto
con la editorial. Hay que celebrarlo leyendo el libro. Y agradecerle al señor Guillermo, sobre todo, digo, me da mucho gusto que esté aquí, porque ha sido una persona facilitadora en todos los sentidos, en los temas que tienen que ver con la industria automotriz. Y me refiero a facilitadora porque ha estado siempre muy al pendiente de los temas legislativos. Bueno, ahora me toca verlo aquí en la Cámara de Diputados, pero también me tocó verlo en la Cámara del Senado de la República, en donde tan al pendiente de las iniciativas, que fue partícipe de una iniciativa importante que tenemos pendiente, y quiero, digo, por eso mi intervención, señor Guillermo, que tenemos pendiente aquí en la Cámara de Diputados, ya está una minuta aquí, ojalá podamos rescatar, presidente, tienes todo el conocimiento de esta minuta, fue una iniciativa por parte de un senador del grupo parlamentario mayoritario, que llegamos a muy buenos acuerdos, les quiero compartir, hicimos un trabajo de Comisiones Unidas, en aquel momento me honraba presidir la Comisión de la Defensa del Consumidor, y en los trabajos justamente en conjunto con todos los sectores involucrados al momento de legislar, que tiene que ver con el sector empresarial, pero también con los cuidados que deben de realizarse con el consumidor, que al final también es impactado con las reformas o iniciativas que nosotros presentamos en la Cámara, y que al final del día debe ser no nuestro único actor de cuidado, pero sí el más importante, el ciudadano mexicano. Hicimos un muy buen trabajo y una iniciativa, porque justamente yo hacía mis anotaciones ahorita respecto de los temas de menos demanda, pues menos oferta, se encarecen, es mucho más complicado, pero también menos generación de empleo, que eso impacta a las familias mexicanas, al bolsillo, al sustento de muchas familias. Y bueno, esto es un ciclo, ¿no? Un círculo. Y justamente esta iniciativa es para poder generar un incentivo para la facilidad de la compra, que tiene que ver con el autofinanciamiento para los autos también usados, que en un principio de verdad yo creía que le pegaba a la industria automotriz por ser autos seminuevos, y en una muy buena charla con los expertos en la materia y el sector empresarial, pues nos dimos cuenta que al contrario, ¿no? Viene a fortalecer a la industria automotriz. Por eso mi agradecimiento de siempre, la disponibilidad para todas las dudas que se tienen. Entonces, felicitarlo, señor Guillermo, darle la bienvenida, agradecerte, presidente, a toda la mesa directiva de la Comisión de Economía, y pues haciendo estas dos peticiones. Una, pues que leamos el libro igual, y dos, que podamos rescatar una iniciativa que viene a fortalecer la industria automotriz, pero desde luego viene a facilitarle la vida a muchos mexicanos que quieren adquirir un auto en mejores condiciones y que lamentablemente pues hoy no tenemos los instrumentos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Diputada, por orden de primero las diputadas, diputada. Adelante, Rocío. Gracias. Perdón. Mónica. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por esa iniciativa, diputado presidente, por invitarnos, por convocarlos, y felicidades a la AMDA por estos 80 primeros años. Muchas gracias por este gran esfuerzo en plasmar en este libro, que por supuesto haremos la tarea de leerlo, y considérenos aliados para esta cuestión de fortalecer el mercado mexicano, y pues haremos nuestra tarea en la solicitud. Así que felicidades y cuenten con nosotros. Gracias, Rocío. Diputada Mónica, adelante. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Y Miguel, querido, muchas gracias por esta invitación, y sobre todo por traer temas tan importantes de gran calado a esta Casa del Pueblo. Bienvenidos todos a este lugar, la Casa del Pueblo. Y a mí me parece importantísimo celebrar 80 años de la AMDA con un ejemplar donde podamos darnos cuenta claramente de cómo está el mercado de automotriz y lo que tenemos que hacer.
A mí me encanta la palabra que utiliza Rocío de aliados. Nosotros aquí sin duda somos aliados para poder fortalecer la industria automotriz del país. Yo creo que tenemos grandes áreas de oportunidad. Ahorita que te escuchaba, Guillermo, que hablas de los 175,000 pesos de incentivo fiscal, cuando pues no debería de ser así. 175,000 pesos, la verdad, no te ayudan para nada. Le preguntaba a César Augusto, le decía, a ver, ¿estos 175,000 pesos son de la Ciudad de México o cómo funciona? Porque, por ejemplo, en el Estado de México, yo soy del Estado de México y logramos el que fuera, vengo de ser diputada local 6 años, y logramos el que subiera este monto, y hoy es un monto de 450,000 pesos ya con el IVA incluido, que ha ayudado, y creo que todavía así nos quedamos cortos, porque hoy sin duda yo creo que un coche mediano digamos, que pueda resolverle la vida a los mexicanos está por arriba de los 500,000 pesos. Entonces creo que nos quedamos cortos. Había pláticas con la industria. Aquí Víctor Mena se recordará claramente que estuvimos platicando en la Cámara Local y hablábamos también de que tenemos que lograr ese incentivo para el empresario, ¿no? Los empresarios no logran tener estos incentivos fiscales por ser dueños de una empresa o pertenecer a una empresa, cuando el empresario sin duda es aquel que genera empleo, genera seguridad social y paga impuestos. Entonces tenemos que generar la sinergia correspondiente para que podamos apoyar y seguir siendo aliados. Entonces yo creo, Miguel, y para los compañeros y compañeras de esta importante Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, pues tenemos un área de oportunidad importante donde tenemos que revisar y sobre todo sentarnos con los expertos. Yo creo que tenemos que sentarnos con ustedes y traer a la mesa los temas que tenemos que revisar, consensuar, analizar, diagnosticar y sobre todo aprobar en esta Cámara de Diputados a favor de la industria automotriz del país, a favor, por supuesto, de México y lo más importante, a favor de los mexicanos y de las mexicanas. Me parece importantísimo y que esta celebración de los 80 años en el día 23 de abril, importantísimo día para el mundo de los libros y de la lectura, podamos también iniciar los trabajos correspondientes para poder generar esa alianza entre el sector automotriz empresarial del país y la Cámara de Diputados, porque sin duda somos aliados. Muchísimas gracias y qué padre que están aquí. Gracias, querido Miguel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada, gracias. Adelante, diputada Pati. Pues muchas gracias por invitarme. Soy de Durango, Patricia Jiménez de Durango. Sí, bueno, pues más que nada agradecer la invitación, primero que nada, aquí al diputado Miguel. No soy de la Comisión de Economía, pero me dedico yo al sector, soy empresaria en el estado de Durango. Pues más que nada felicitarlos por estos 80 años y más que nada en este día, como ya se dijo, Día del Libro. ¿Qué tenemos que hacer desde la Cámara de Diputados? Pues les debemos de garantizar las condiciones para que fortalezcan este sector. Yo creo que es uno de los sectores muy importantes y más ahorita con todos los temas que se vienen, con el TME, con el presidente Trump, con las amenazas que estamos viviendo día a día, y pues hay que fortalecer esta industria. ¿Con qué? Pues con infraestructura moderna, darle seguridad jurídica, energías limpias, la mano de obra calificada que requiere esta industria, y pues apostarle por este sector, porque si apostamos por este sector estamos apostando por un México fuerte. Yo creo que eso es lo que nos tiene aquí a todos, que México salgamos adelante, porque tenemos todo para hacerlo. Hay que hacer alianzas, obviamente, desde el Partido Acción Nacional estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible para que este sector se fortalezca y salga adelante. Celebremos este día. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias. Diputado Alejandro Aguilar, adelante, diputado. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Con su permiso, diputado presidente, sean todas y todos bienvenidos, a los representantes de AMDA, a las compañeras y compañeros diputados. Decirles que hay mucho por celebrar.
80 años de la industria en nuestro país, en donde la AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Vehículos Ligeros, Vehículos Pesados, pues ha dado muestra de que la derrama económica en nuestro país ha ido en pleno crecimiento y que al día de hoy pues genera un número muy importante de empleos en nuestro país. Hemos sido testigos de cuando llega alguna planta automotriz, en el caso, yo soy de Tlaxcala, muy cerca en Puebla, pues vimos cómo fue un desarrollo pues de manera gradual. Posteriormente llega otra empresa también de mucha importancia. Lo mismo ha pasado en Aguascalientes, en Saltillo, en Chihuahua, y esto pues con las más de 3.200 agencias que representan, pues vemos que la derrama económica, la movilidad y todo lo que repercute en nuestro país en favor de los más de 130 millones de mexicanas y mexicanos, tiene mucho futuro, pero también hay que ser realistas. Aquí tenemos un documento en el cual pues, es un análisis muy profundo de la situación que ha tenido la industria automotriz, pero debemos estar muy atentos porque el próximo año tendremos la revisión del TEMEC y así también pues debemos hacer nuestra tarea las y los legisladores. Me refiero a que debemos ver asuntos muy puntuales como el de la chatarra que se importa, debemos ver también los incentivos, estímulos fiscales, 178,000 pesos, pues yo creo que ya no son, digamos, en la actualidad muy representativos, sino que debemos incentivar mediante pues algunas reformas que debemos proponer. Debemos hacer un gran equipo todas y todos, debemos ver por el bien del país y de que en este tenor pues agradecer mucho la presencia y también, presidente, estamos a las órdenes. Alejandro Aguilar, del Partido del Trabajo. Gracias. Adelante, diputado Luis Miranda. Hola, muy buenos días. Antes que nada, agradecer al presidente por hacer esta inercia con AMDA, felicitarlos por sus 80 años. Estoy seguro que yo soy un diputado muy joven, entonces estoy seguro que cuando tenga los 60, 70 años estaremos celebrando los 130, 140 años de AMDA. Nosotros también. Pero como miembro estoy seguro que irá muy bien. Y como miembro del Partido Verde, hacerles una invitación a que podamos hacer mesas también de trabajo, ver cuál es, encontrar el punto medio para que utilicemos este incentivo ecológico en favor de esta industria. Yo estoy con las puertas abiertas, ya pasé mi teléfono para que pueda yo hacer llamado a mis compañeros y que juntos busquemos políticas públicas que beneficien a nuestro país. No nos puede pasar lo que mencionaba Guillermo de otros países, que caigamos con políticas públicas que no estén bien direccionadas y nos pueda ocurrir lo de Brasil. Creo que estamos en un momento óptimo para que no nos suceda eso y que reforcemos desde aquí. Estoy seguro que el presidente Salim, junto con los demás diputados de la comisión, vamos a poder hacer lo necesario en favor de esta gran industria que genera empleos, genera economía para nuestro país. Toluca y el Estado de México es un gran estado, lo mencionamos con el señor Mena, que ha sido famoso por la producción y que esa vida es estancada, entonces tenemos que recuperarla. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Guillermo, esta es tu casa, como lo hemos mencionado, tú te puedes dar una idea, prácticamente estamos casi representados todos los grupos parlamentarios en esta mesa, cosa que me da mucho gusto. Esta es una comisión que ha trabajado desde un inicio por el bien de México, ha trabajado por lo que le vaya bien a los empresarios, le vaya bien a los industriales. Nosotros lo hemos dicho desde esta comisión cuando tomamos protesta como presidente, que los empleos los generan los empresarios, o sea, no los genera el gobierno. Y yo creo que esa es una labor
muy importante que nunca podemos perder de vista. Los empleos que generan ustedes, los esfuerzos que hacen, el que arriesga los capitales son ustedes. Entonces, cuenta con nuestro apoyo, Guillermo, y cuenten con toda la Comisión de Economía, con mis compañeras diputadas y diputados. Ten la seguridad que siempre van a estar abiertas las puertas de este Congreso y ten la seguridad que también los grupos parlamentarios aquí representados seguramente también tendrán las puertas abiertas para la AMDA. Revisaremos la minuta con mucho gusto, diputada. Y bueno, muchísimas gracias y como siempre, desearles un feliz día. Estamos aquí a sus órdenes. Y Memo, saludos a todo tu gremio, decirles que aquí estamos a tus órdenes. Muy buenos días y muchas gracias. Invitamos a que nos acompañen.